Ejemplo de cómo calcular la frecuencia de corte e impedancia de onda en una guía de onda circular y una guía de onda rectangular, tanto para el modo de onda eléctrica transversal, TE, como el modo de onda magnética transversal, TM. Estamos usando el formulario que se muestra en pantalla, que tal vez es un poco diferente al que tenemos nosotros en la literatura del curso, pero al menos para el modo TE de onda rectangular es exactamente la misma fórmula, solo que pi se factoriza. El pi que tiene m por pi, n por pi, todo al cuadrado se factoriza con el pi al cuadrado, con el pi normal que tenemos fuera de la fracción. Es la misma expresión. El ZO que tenemos también es exactamente la misma fórmula, solo que con otros valores más familiares, que sí conocemos. El FC lo tenemos acá arriba, que es la frecuencia de corte. F, la frecuencia de nuestra onda, que como vamos a ver en los ejemplos, no nos dan, pero como nos pide hallar esta impedancia de forma literal, o sea, en función a la frecuencia, no nos tienen que darla, solo tenemos que poner la expresión en función de la frecuencia. Y también tenemos a eta, que es la impedancia intrínseca de medio abierto, que se calcula como la raíz cuadrada de la permeabilidad sobre la permitividad del material. Bueno, pues entonces esta expresión, que es la correcta que se encuentra en la literatura, la podemos reemplazar directamente por la segunda. Ahora, en el caso de guía onda circular, tenemos la expresión de frecuencia de corte exactamente igual que la literatura, solo hay que tener en cuenta este pequeño asterisco que diferencia en el modo TE con el TM, que uno nos indica cuando las ecuaciones de las funciones de Bessel de primera clase que tenemos aquí abajo, su derivada sea cero, y otro que nos diga cuando la función en sí misma sea cero. Esto vamos a ver en el ejemplo, porque cuando la derivada es cero, tenemos un pico, sea positivo o negativo. Y cuando no tengamos derivada, cuando tengamos la misma función sea cero, tendremos un corte en el eje X. Fácil de hallar, ahorita vamos a ver el ejemplo. También la impedancia característica es exactamente igual a la forma de la derecha. Hay que tener en cuenta que eta, esta n rara, en el modo t divide a beta, que vendría a ser la raíz cuadrada de 1 menos fc sobre f todo al cuadrado, y en el modo tm multiplica. Es la única diferencia, el z no varía de onda circular a rectangular, sin embargo la frecuencia de corte sí. Vamos a empezar haciendo un ejemplo con guía de onda circular. Nos dice, supongo una guía de onda circular de A, es decir, radio de la guía de onda circular, 35.5 milímetros, con un material de relleno de permitividad 35.5 por 10 elevado a menos 12 farads sobre metro. Hay la frecuencia de corte de la guía de onda para los modos TE21, TM02, TM01, TE11, TE02 y TM10. Hallar la impedancia literal de la onda. Impedancia literal significa que no nos dan la frecuencia, hay que hallar la expresión en función de la frecuencia. Aquí tenemos las fórmulas y aquí tenemos la tabla de Bessel. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues para la expresión de la frecuencia de corte es importante que nosotros tengamos A, que ya nos lo da el problema, que tengamos U y E. E también nos da directamente el problema, pero U no nos lo da. Entonces, ¿qué tenemos que suponer? Que nuestra permeabilidad es igual a la permeabilidad del vacío, que nuestra permeabilidad relativa es 1. Hay que suponer eso. Y si es que sabemos bien nuestras constantes, es 4pi por 10 a la menos 8. Si no me equivoco, no, 4pi por 10 a la menos 7. 4pi por 10 a la menos 7 henrios sobre metro. Y ahora en el caso de epsilon ya nos lo dan. En el caso de la permitividad, que es 35.5 por 10 elevado a la menos 12 faradios sobre metro. ¿Qué más tenemos? A es igual a 35.5 milímetros. Como tiene que estar expresado en metros, que es la unidad internacional del CIS, entonces tenemos que colocarlo como por 10 a la menos 3. Aquí puse 3.5. 35.5 por 10 elevado a la menos 3. ¿Qué otra cosa más hay que hallar? Tenemos que hallar el P' y P no prima, o los valores de las funciones de Bessel para los parámetros n y m, tanto su derivada como su forma normal sin derivada, cuando son iguales a 0. Esto en español, por así decirlo, sería dependiendo del modo en el que estemos. Este número que nos da al lado es m y es n, que es lo que necesitamos en nuestro polinomio. ¿Y qué es m y qué es n? Bueno, antes primero voy a colocar acá
m es igual a 2, n es igual a 1. M es el primer número, n es el segundo. Si no me equivoco. M es igual a 0, n es igual a 2. Y así también tenemos que m es igual a 0, n es igual a 1, m es igual a 1, n es igual a 1, m es igual a 0, n es igual a 2, m es igual a 1 y n es igual a 0. Aquí en esta fórmula tenemos p' sub nm y tenemos p sub nm. Está al revés a como lo tenemos acá. En las fórmulas dice primero n, luego m, mientras que nosotros tenemos primero m y luego n. ¿Qué es lo que hay que considerar o hay que voltearlo? Pues hay que considerarlo tal cual está en la izquierda, en el enunciado. En las fórmulas aparece al revés, tal vez será reproducción, pero son las fórmulas que hay en la bibliografía. Tal vez para el formulario final cambie el orden, pero bueno, fuera del orden como esté la fórmula definida, hay que entender de qué sirve este valor m y de qué sirve este valor n. El n puede ser fácil de adivinar, el m, perdón, porque nos lo dice la gráfica. M0, M1, M2, M3. M indica cuál de estas curvas, cuál de esta función de primera clase es la que voy a seguir. Y n es un valor ordinal. N nos dice cuál de todos los puntos que cumplen la condición de ser iguales a 0 debo obedecer. Por ejemplo, veamos TE21. Voy a ponerlo un poco más decente. Ya. Veamos TE21. TE21 dice m igual a 2, lo que quiere decir que voy a irme por la curva igual a 2, por esta de acá. Y nos dice luego n igual a 1. ¿Qué quiere decir 1? Que voy a tomar el primer punto que satisfaga que p' sea igual a 0 para el caso TE y p igual a 0 para el caso TM. Como está en la fórmula, TE usa prima, voy a de hecho borrar un poquito, TE usa prima y TM usa la función normal, sin el prima. ¿Cómo evalúo esto? Tengo mi frecuencia de corte igual a todo sobre 2pi veces A es 35.5 por 10 a la menos 3 raíz cuadrada de u por e. El denominador es el mismo para todos, así que eso podríamos haberlo calculado a un costado, de hecho. Voy a calcularlo aquí a un costado. 2pi por a por la raíz cuadrada de ue es igual a. Ya, entonces si acá ponemos 3.55 por 10 elevado a la menos 13, tendríamos 10 a la menos 13 por 10 a la menos 10. Raíz de 10 a la menos 20 sale como por 10 a la menos 10. Así que esto voy a colocarlo como por 10 a la menos 10. Y el resultado de 2 por pi por a por la raíz cuadrada de u por e, ya es, o sea, por 4pi por 3.55, porque le hemos movido acá la coma una hacia la derecha, así es que era todo, da 1.49 por 10 a la menos 10. ¿Puede ser otro valor? Pues claro que sí. Este menos 10 lo he sacado solamente del u por e, de 10 a la menos 13, porque le he movido la coma, por 10 a la menos 7, saliendo de la raíz, sale como 10 a la menos 10. Y el 1.49 es de todo lo demás que queda, ya sin estos dos de acá. Bueno, teniendo esto en cuenta, podemos colocar este P' sub 2, 1. Recordemos que está al revés, primero es M, luego es N, hay un error en la fórmula, sobre 1.49 por 10 a la menos 10. ¿Cómo hallamos el 2, 1? Bueno, pues ya sabemos que el 2 indica la onda y el 1 indica el primer punto de esta curva cuya derivada sea 0. André, no me acuerdo de derivadas. Pues la derivada de una curva es cuando su pendiente es igual a 0, cuando no crece. En este caso sería este punto de acá, este punto de acá, este punto de acá. También podría tal vez considerarse este punto de acá, pero no consideramos el 0 dentro de nuestra función. Por lo tanto, solo nos quedan estos tres puntos dentro de la gráfica. Punto 1, punto 2, punto 3. Los tops, positivo y negativo, los máximos y mínimos de la función. Como nos pide hallar el primer punto, que sea
máximo o mínimo de esta función, es decir, que su derivada sea 0, hallamos el punto de acá. ¿Y qué valor tiene en el eje X? Para los que hayan estado viendo la bibliografía sabrán que es 3.1 algo, así que voy a aproximarlo a 3.1 sobre 1.49 por 10 a la menos 10. Y esto es igual a 2.08 por 10 a la menos 10. A la 10, perdón, a la 10 positivo, porque el 10 pasa como positivo por 10 a la 10. Esto podríamos ponerlo como 20.8 GHz. ¿Tiene sentido? La verdad que sí. Así es como nos salió prácticamente en la bibliografía. Recordemos que en los ejemplos de la bibliografía hay un error porque no incluye el mu, la permeabilidad del material. Y así es sencillo. Entonces calculamos lo mismo para los siguientes. 2 sería TM02. En este caso, voy a borrar esto de acá para tenerlo limpio. Ya, en este caso tenemos que irnos en la onda con m igual a 0, esta de acá, y hallar el punto 2. Algo faltó. Allá sí. Hallar el punto 2 en el que P sea 0,2, 1.49 por 10 a la menos 10, en el que este valor, P sub 0,2, sea igual a 0. No P', sino el P como tal. Cuando estamos nosotros en una onda transversal magnética, hay que hallar el valor real de la función, o sea, un cruce en el eje X. Acá hay un punto, acá hay otro punto, acá hay otro punto. Recuerden, magnético, cruce en el eje X. Eléctrico, TE, es el máximo o mínimo de la curva. Bueno, en este caso nos pide hallar el segundo punto, este de acá, que está casi en la mitad, 5.40 y algo, tal vez 5.5, vamos a redondearlo para el ejemplo, 5.5, 5.5 sobre 1.49 por 10 a la menos 10, y esto sale, a ver, voy a ponerle acá 5.5, 3.69 por 10 a la 10. Y sabemos que esto podemos redondearlo, perdón, podemos multiplicarlo por 10 y sale 3.36.9 GHz. Porque los resultados tienen que dar en Hz. Estamos calculando la frecuencia de corte. FC, FC. Ahora, podría seguir haciendo lo mismo con los demás ejemplos, pero básicamente se repetiría. Solo me quiero saltar al último ejemplo rápidamente, que es este de acá. En este de acá, que es el ejemplo 6, tenemos TM10, es decir, en m igual a 1 hay que hallar el punto 0. Y esto no se puede. No podemos hallar el ceroésimo número que tenga la curva. Entonces, para esta onda está mal planteado. No existe. No se puede calcular la frecuencia de corte. Y ahora, antes de pasar al ejemplo con onda rectangular, quería hallar la frecuencia de corte, no, la impedancia literal de la onda, que es simplemente la expresión de acá para modo T y la expresión de acá para el modo TM. Voy a tener que deshacerme de algo para tener espacio. Ya voy a deshacerme de esto, ya no necesitamos Bessel. Ya, ahora, el ZC, el Z sub O, en caso de la primera, tenemos que es la raíz cuadrada de U sobre E, todo sobre 1 menos FC sobre F al cuadrado. Ahora, sale 35.4, digamos, por 10 a la menos 5. Este 12 sube, tendríamos 10 a la 12 menos 7, que es 10 a la quinta, por eso acá queda, perdón, como más 5. Por
10 a la quinta sería 35.5 por 10 a la quinta. Punto 4, de hecho. 35.4 por 10 a la quinta, raíz arriba. Y abajo raíz de 1 menos el f no lo tenemos, lo dejamos como f al cuadrado. Y tenemos la frecuencia de corte al cuadrado, que sería, vamos a dejarlo todo al cuadrado. Sería acá 20.8 GHz sobre f. Y ya está. ¿Podemos reducir la expresión de acá arriba yendo a la raíz? Sí. Un pequeño detalle es que cuando nos pide la impedancia literal, solo tenemos que dejarlo en función de f, porque todos los valores ya son conocidos para este material. Si quisiéramos hallar la fórmula de la impedancia literal para cualquier valor de eta, u sub v, fc, pues ya lo tenemos acá en el formulario. Sería ilógico colocar directamente esto en el examen, por ejemplo, en el ejercicio, como dar respuesta al ejercicio. En el caso de TM sería prácticamente lo mismo, pero teniendo acá 35.4 por 10 a la quinta, multiplicado por 1 menos la frecuencia de corte que hemos hallado, 36.9 GHz sobre f al cuadrado. Aquí olvídenlo al cuadrado. Y ya está, sería todo. Ahora, ¿cómo podemos llegar a esta fórmula partiendo de lo que nos dio el ingeniero, de la literatura que usamos en clase? Posiblemente pueda subir un video de eso más adelante, si es que es necesaria la demostración. También en la descripción estoy dejando el link de monografía donde encontré estas fórmulas, para que puedan encontrar ustedes también cómo es que se hace esa conversión de lo que nos dio el ingeniero a lo que tenemos acá. Bueno, ahora pasamos al siguiente ejemplo, que es supón una guía de onda rectangular con dimensiones A igual a 45.5 milímetros, sería esto, y B igual a 55.5 milímetros. Bueno, de hecho da igual la forma que tengamos. Voy a colocar las fórmulas. Ya, ahora sí, con las fórmulas. Relleno de material para medida relativa y permitida relativa tanto. Hallar la frecuencia de corte de la guía para los modos TE 1, 2, 3, 4, 5 y hallar la impedancia literal de la onda. En este caso sí, tanto M como N pueden ser 0 o 1, no hay problema con eso. Y hallar la impedancia de la onda. La impedancia literal de la onda. Pues aquí ya tenemos las fórmulas igual que las pasadas, solo hay que dejarlo todo en función de F. A diferencia de la onda circular, tanto el modo TE como el modo TM utilizan exactamente la misma fórmula. Primero vamos a hallar la constante de adelante, que es 1 sobre 2 raíz cuadrada de mu por epsilon, que sería igual a 1 sobre, lo teníamos hallado, solo que sin el pi de la función anterior. Según la calculadora, esto arroja 13.36 por 10 a la menos 10. Y esto sería igual a 748.6 por 10 a la 6. Ya. Y ahora si queremos hallar otros valores importantes, ya digamos MA al cuadrado. Y si es que M es 0, obviamente esto va a ser 0. Pero si es que tenemos que M o N es 1, entonces tenemos M1 sobre A al cuadrado sería 1 sobre 45.5 por 10 a la menos 3, porque recordemos que está en milímetros, todo al cuadrado. Esto da 483.03. Y en el caso de B, que es 55.5 al cuadrado, tenemos 324.65. Ya, esto es un 0 si no me equivoco. Ya, estas serían las constantes que nos va a servir para que se van a repetir en todo el problema, así que basta con hallarlos una vez. Y si tenemos MA al cuadrado más
nb al cuadrado es la suma de estos dos, que sería 807.68. Ya está. Ahora, respuesta simplemente porque tenemos todo calculado. TE 10 sería como tener TAM, porque este reconoce M, este es N. Esto sería 0. Y nos quedaría, bueno, simplemente nos quedaría MA, raíz cuadrada de esto. Así que vamos a sacarle la raíz cuadrada de esto de acá. Y lo multiplicamos por lo que hemos seguido aquí antes. Aquí cabe aclarar que mu y epsilon, que yo he utilizado para este valor, son los mismos que en el anterior problema. Este problema nos da una permitividad relativa y una permitividad, nos da permeabilidad y permitividad relativa. Que si queremos reemplazarlo, hay que recordar que la permeabilidad del material es su permeabilidad relativa por la permeabilidad del vacío, o sea, lo que nos da multiplicado por el vacío. Y el epsilon sería epsilon relativo por el epsilon de vacío. Ya este cálculo va a estar diferente, pero el procedimiento sigue siendo el mismo de ahí en adelante. Entonces tenemos 748.6, esto es para la frecuencia de corte, por 10 a la sexta, por raíz cuadrada de esto de acá, que según la calculadora es 21.98. Y todo multiplicado, 16.45 GHz. Para hallar la impedancia, simplemente hay que dividir U sobre E, que hemos hallado de esta expresión de acá. Voy a utilizar los valores del ejercicio anterior, ya que los tengo ya a la mano. Y recordemos que para ZO era raíz cuadrada de 35.90 y no, 4 por 10 a la quinta, todo sobre raíz cuadrada de 1 menos frecuencia de corte que acabamos de hallar acá, 16.45 GHz, sobre la frecuencia que queremos hallar, todo al cuadrado. Ahora, hagamos uno con TM. TM 0, bueno, si ponemos 0, 0, sería 0 todo. Eso estaría ya fácil de hallar. Porque sería esto 0, esto 0, todo esto 0, todo esto 0. La frecuencia de corte sería 0. Ahora, si tenemos TM10, digamos, o bueno, TM0, TM01. No está, sí está en el segundo, que yo no estaba. Ya sería 748.6 por 10 a la 6, porque esto de acá es el valor de esto de acá. Raíz cuadrada de, como tenemos que este 0, nos queda solamente nb al cuadrado, que hemos hallado que es 324.65. Y eso según la calculadora es. Bueno, esto de acá es 18.02. Y en total sería 13.49 GHz. De nuevo la impedancia característica sería en este caso, como estamos en TMs multiplicando, 35.4 por 10 a la quinta, multiplicamos 1 menos 13.49 GHz. No se nota muy bien sobre la frecuencia que estamos hallando, todo al cuadrado. Listo, no hay mucho misterio. En el caso de onda rectangular es mucho más sencillo porque todas las constantes de acá arriba se repiten para todos estos de acá. Algunos son muy sencillos de hallar si tienen 0, 0 porque todo da 0. Y los que no, pues solo hay que agarrar este o tal vez ambos si es que tuviéramos 1, 1 como el caso de acá arriba. Para el caso de onda circular tal vez sea un poco más complicado pensar que hay que hallar estos puntos en el gráfico de Bessel, pero ya que creo que lo explico bastante bien. M, el primer número, es la curva que vamos a usar. N, el segundo número, es el punto, el primer, segundo, tercer punto que vamos a utilizar. Eso nos dice N. Si es que es para eléctrico transversal, elegimos un máximo mínimo. Si es para magnético transversal, usamos un cruce en el eje cero. Y ya, sería todo para los ejemplos de esta área.